Muy buenas noches. Reciban un saludo cordial de su servidor Wilson Pesantes. Realmente en esta ocasión me gustaría referirme a lo que ha sucedido en los días anteriores en nuestra bella nación ecuatoriana. El delicado tema de la muerte cruzada. Pero vayamos un poquito a la historia. 2 años antes de la llegada de Guillermo Lasso Mendoza, en calidad de el líder del liberalismo o del neoliberalismo a la silla de Carondelet. Pues la pregunta que me gustaría hacer más bien aquí es, antes de la llegada de él, ¿en qué condiciones recibió el país Guillermo Lasso? Si bien es cierto, un poco antes que termine el mandato de Lenín Moreno Garcés, para ser un poco más específicos, en el mes de octubre, se dio una de las conmociones sociales más grandes de la historia, nunca antes registradas en nuestro país, donde se dio tal vandalismo como el auge de un verdadero terrorismo. No es posible que actos de esa manera se hayan perpetrado en el país, en donde no solamente se quemaron edificios como el de la Contraloría General del Estado y otras instituciones que fueron atacadas de manera vandálica, ¿no? Donde todo fue una mezcla de desastre a pampa abierta en el centro de las ciudades más importantes de nuestro país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Bien, entonces esto hizo que se pierdan cientos y hasta miles de millones de dólares en esta redada que duró 18 días, donde murieron gente, murieron indígenas, donde se detuvieron a cientos de personas. La razón, la causa, ¿cuál fue? El retiro del subsidio de los combustibles. Supuestamente a través de un, decreto presidencial, número tal, para luego terminar en la misma olla, restablecer los subsidios a cambio de la paz. Esto es lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno Garcés. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba en peligro? No solamente la democracia, queridos y estimados ecuatorianos. Estaba también en peligro la institucionalidad pública del Estado, ¿no? Entonces, luego, en el mes de febrero, ya ha pasado el bochornoso evento, vienen las elecciones, donde toda la partidocracia, los 17 partidos políticos, saltaron a la palestra para, a través del Consejo Nacional Electoral, armar el litigio de las elecciones. La primera vuelta, pues, terminó con 2 partidos en la palestra, UNES y el partido del movimiento Creo, con Guillermo Lasso Mendoza en segundo lugar. Bien, se avisoraba la segunda vuelta con una pequeña campaña y luego de esto, el día triunfal de las elecciones, donde decían las páginas de todos los periódicos y de los medios televisivos: Ecuador elige hoy a su presidente. Todos estaban con la mira a la palestra de que evidentemente sería Guillermo Lasso Mendoza, y así fue. El flamante presidente electo del Ecuador, en cadena nacional de radio y televisión, celebrando las elecciones. El día de la posesión llegó 17 de mayo del año 2021. Glorioso año, glorioso día para el banquero Guillermo Lasso Mendoza. El festejo y la fiesta para aquellos que lo eligieron. Qué bien por él.
No pasó mucho tiempo. Cuando se topó con una asamblea en donde lo que él había elaborado como proyecto de ley, hablemos de esto un poquito, porque me acuerdo claramente cómo fue, hace año y medio. El proyecto de recursos hídricos es muy importante. Hay muchas comunidades y aldeas en nuestra bella nación ecuatoriana que no tienen agua potable, mis queridos amigos. Siendo un país que tiene todas las reservas de agua, el 40% de las reservas de agua potable, de agua, digamos, de agua natural en todo el mundo. Realmente Ecuador es un país rico. Entonces, la Asamblea miró el proyecto de ley y dijo primeramente que estaba mal redactado. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasó con los asesores de Guillermo Lasso Mendoza que no saben ni siquiera redactar un simple papel a manera de proyecto? Qué pena. Eso sí es una pena, en verdad. Bien, eso decían los asambleístas, que estaba mal redactado y que no era coherente. Y lo relegaron y lo archivaron. El segundo proyecto de ley elaborado por el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza fue el de seguridad. Y en él se hacía hincapié al uso progresivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Porque lo que dice la ley hasta el momento es que el policía o el militar debe esperar que el contrario dispare para luego ellos usar las armas de dotación que les han sido entregadas o conferidas. La pregunta, mis amigos, con todo respeto es, ¿los muertos disparan? ¿Cuántos policías han muerto en el intento? ¿Cuántos femicidas han tomado a inocentes mujeres para asesinarlas en público delante de muchos testigos? A fe y paciencia de los que están allí. Alrededor la policía y algunos militares, sin poder hacer nada porque la ley no les faculta usar su arma de dotación para defender. Hablamos de derechos humanos. Ya quisiera que en este Ecuador estén ahí Bukele. Pero hablamos de derechos humanos para aquellos que quitan la vida a otros. ¿Saben qué pienso? Que el derecho mío termina cuando empiece el suyo. Y el suyo termina cuando empiece el mío. ¿Y de dónde viene esto de los derechos humanos? Viene de la Biblia, la santa y siempre pertinente palabra de Dios. El Ecuador está viviendo este desastroso evento porque se ha alejado de Dios y ha vivido recluido en una religión que no les ha dado la capacidad para hallar la solución. Han dejado al Señor de gloria por la religión vana. ¿Y cuál es la religión vana del hombre? Su propia disque autolibertad, que no es más que eso, sino libertinaje. Dios le ha dado al Ecuador el gobernante de acuerdo a su condición. No estoy hablando mal de nadie. Guillermo Lasso, en su esfuerzo de hacer prevalecer su autoridad, estuvo hace 2 días en la asamblea, compareciendo, dando la cara, para decirle a la asamblea que son una tierra de corruptos porque no le han dejado gobernar. A pesar de que no ha tenido capacidad para gobernar, es cierto que la asamblea no les ha dejado gobernar. Entonces, vamos a poner una metáfora pequeña aquí. Supongamos que hay 2 gallos finos de pelea. Guillermo Lasso Mendoza, en su afán de patada de ahogado, le ha propinado al gallo de la asamblea un espuelazo que lo ha dejado seco, porque le dio en un órgano vital. Hoy no tenemos asamblea, tenemos simplemente la cosmovisión de un gobierno
que esperamos que no haga de hermano mayor. Esperamos que concienzudamente elabore los decretos ejecutivos con los que va a gobernar. Porque hay un ojo, aparte del eterno Dios, que todo lo ve y juzga con justicia. Hay un ojo aquí, que se llama la Corte Constitucional, que hasta aquí no se ha equivocado, ha hecho las cosas bien. Entonces, quiero referirme muy brevemente a esto para terminar. Aparte de todo lo que ha querido hacer el gobierno, no le han dejado trabajar, pues bueno, el único recurso viable era la muerte cruzada. Ahora entonces, los que están exiliados, los que sí saben cómo, supuestamente, manejar la situación, pero están lejos, la situación que viven no les permite estar acá. Ojalá algún día vengan para que enfrenten las serias acusaciones que hay contra ellos. Si yo no tengo nada que temer, no debo nada a nadie, entonces no tengo por qué temer. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me refiero a la muerte cruzada. El gobierno tuvo ese único recurso. Y las 6 demandas de inconstitucionalidad que se dieron, que se dejaron en la Corte Constitucional, ni siquiera fueron admitidas. Porque es una corte seria y actúa de manera independiente. Vigila que se lleve a cabo el proceso constitucional, lo que dice la Carta Constitucional, contra una asamblea que ni siquiera conoce la Constitución debidamente. Todos los ciudadanos ecuatorianos, no solo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas deben conocer la Constitución. Todo ciudadano debe conocer los 444 artículos de la Constitución que se realizó en el año 2008, la cual ha tenido innumerables enmiendas y una ruptura constante del candado constitucional. Entonces, la Constitución no debe tocarse de ninguna manera, sino respetarse. Entonces, ¿qué decían los señores miembros de la oposición? Los que mandaron los oficios de inconstitucionalidad de lo que acaba de hacer el presidente Guillermo Lasso. Que el recurso de la muerte cruzada que ha dado el gobierno por el peculado por omisión no existe. Y de eso se le acusa al presidente Lasso. No estoy defendiendo a Lasso, no. Pero ahora yo creo que las cosas, ojalá no vayan para peor, ojalá mejoren las cosas. Entonces, esto es realmente preocupante, queridos compatriotas, conciudadanos. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios les bendiga.